Bueno, vamos a hablar de una familia muy importante de distribuciones continuas, quizás la más importante de las aplicaciones. Esta familia surgió para relacionar o modelar, digamos, las alturas de los padres con las alturas de los hijos. Cómo se relaciona la altura del padre con la altura del hijo, parece que la normal bivariada es un buen modelo. Y después su relevancia creció porque muchas de las construcciones que hace la estadística, las variables aleatorias que se generan en estadística para responder a ciertas preguntas, tienen distribución normal bivariada o multivariada que vamos a definir acá. Bueno, un vector aleatorio de dos coordenadas x e y tiene distribución normal y variada si su función de densidad conjunta está dada por esta fórmula de acá. Entonces ahora les recomiendo que agarren un papel y la copien, porque algunas de estas, porque vamos a ir haciendo cuentas con esto en las próximas 5 o 6 páginas, así no se pierden. Miremosla. Esta es una constante que está escrita acá, como 1 sobre c, que es esto de acá, y es la función exponencial a la menos un medio, como la normal común corriente, una expresión acá, y en el exponente, digamos, lo que aparece es un polinomio de grado 2, tanto en x como en y. Un término cuadrado en x, un término cuadrado en y, y un doble producto de x con y. La función de densidad va a depender de 5 parámetros o constantes, que se llaman mu x, para indicar que está asociada a la variable aleatoria x, mu y, que también está asociada a la variable aleatoria y, sigma x, sigma y, que serían como las sigmas de la normal univariada, pero multivariada, y estas, la restricción que tienen es que ser positivas, y ρ, que es una constante entre menos 1 y 1. Para tratar de entender cómo es el comportamiento de esta función de densidad conjunta, lo que uno podría decir es, nos interesa ver las curvas de nivel de esta función. Entonces, las curvas de nivel vienen dadas por esto igual a constante, que es equivalente a decir que lo que está en corchetes en esta expresión es constante. Y eso es lo que rescatamos acá. Las curvas de nivel van a ser las regiones x e y en R2, tales que esto es constante. Recuerden que acá mu x, mu y, sigma x, sigma y ρ son constantes. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es pensar un poco qué región representan estas curvas de nivel. Bueno, estas, si se acuerdan de algo de álgebra lineal, no sé si lo vieron antes o en algún momento, si este término no estuviera, esta curva, esta región, este polinomio de grado 2 sería un círculo. Pero en general, como está el doble producto, digamos, o bueno, el doble producto por algo, son elipses. Y lo que se puede ver es que el centro de esta elipse está dada en el punto mu x, mu y. O sea, las coordenadas mu x, mu y. Si ρ es 0, los ejes de la elipse son paralelos a los ejes cartesianos x e y. Perdón, yo dije un círculo, pero no, lo que es correcto es esto que está escrito acá. Los ejes de la elipse van a ser paralelos a los ejes cartesianos. Va a ser un círculo solamente si sigma x es igual que sigma y, pero si no va a ser una elipse. Una elipse, digamos, vertical así, o una elipse horizontal así, si ρ es 0, y si ρ es distinto de 0, van a estar inclinados. Va a estar inclinado el eje, ambos ejes. Lo que vamos a hacer es mirar los gráficos de las curvas de nivel para unas cuantas combinaciones de los valores de los parámetros. Entonces, como el centro de la elipse ya entendimos cómo funciona y viene dado por mu x, mu y, lo que podemos hacer es tomar los centros como 0. Y lo que vamos a hacer, digamos caprichosamente, es tomar sigma de x como sigma de y, ambos iguales e iguales a 1. Lo que queremos ver es cómo varía la
la forma de esta elipse con ρ. Entonces, vamos a hacerla variar a ρ en 4 valores, para tener una idea, 3 positivos, 0, o sea 0, 2 valores positivos estrictamente, el 0,3 y el 0,9, y un valor negativo que es el 0,6. Entonces, en este gráfico tenemos las elipses dadas por las curvas de nivel. Lo omití del gráfico los niveles porque la verdad que mucho no interesan. Lo que me pareció que estaba bien era ver la forma de las curvas de nivel. Entonces, acá las curvas de nivel son círculos porque las varianzas no, los sigmas los estamos tomando iguales. Sigma de X, sigma de Y, lo estamos tomando como 1. Y si ven, en los 4 gráficos, los ejes toman los mismos valores y es la misma escala en el eje X que en el eje Y. Entonces, entre menos 3 y 3 para los 4 gráficos alineados para que se vean. Entonces, están los círculos y las elipses están todas centradas en el origen de coordenadas. Cuando ρ vale 0, como los sigmas son iguales, son círculos de nivel, con ρ igual a 0,3, las elipses están inclinadas, digamos, la inclinación es siempre la misma, pero la manera, la relación entre el eje menor y el eje mayor de la elipse, digamos, esto es más parecido a un círculo y acá es más como achatada mientras más alto sea ρ. Y es una elipse inclinada, digamos, en la zona, a medida, de forma tal que a medida que crece X, crece Y, si ρ es positivo, y al revés, si ρ es negativo. Cuando definamos correlación, vamos a darle una interpretación a este parámetro ρ, pero no ahora. El otro gráfico que podemos hacer es ver la densidad normal y variada para una elección de los parámetros. Esta es la densidad normal y variada. No sé, en el fondo esta curva, esta superficie es asintótica al plano formado por z igual a 0, pero nunca lo toca. Aunque matemáticamente nunca lo toque, porque se trata de, vuelvo a poner la expresión acá, de una función exponencial, a los efectos prácticos está prácticamente tocando el piso a esta altura, aunque formalmente no lo está en realidad. Y como se ve, esto es como una especie de campana generalizada, circular, una especie de campana. Bueno, la primera cosa que me parece relevante notar acá es que las marginales de X y de Y son respectivamente normales. Y la normal que describe a la X tiene parámetros mu X y sigma cuadrado X, y la normal que da la distribución de la Y tiene parámetros mu Y y sigma cuadrado Y. Vamos a probar esto como una aplicación de vectores aleatorios. Ya sabemos que la densidad marginal de X se obtiene a partir de la densidad conjunta, integrando la densidad conjunta con respecto a la otra variable. Entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer esta integral. Entonces, antes de hacer las cuentas les voy a poner la fórmula de nuevo, para que vean que en realidad esta función de densidad, siempre que tiene a un X, tiene a la expresión X menos mu sub X sobre sigma X. Y siempre que tiene un Y, tiene Y menos mu sub Y sobre sigma Y. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por eso les sugiero que escriban esta integral, así pueden seguir la cuenta. Lo que vamos a hacer es integrar esto con respecto a Y. Entonces, simplemente para facilitar la notación, no estar escribiendo esta expresión acá y esta expresión acá, a esta cantidad x menos mu sub x sobre sigma x, momentáneamente la vamos a llamar, como dice acá la expresión, la vamos a llamar U.
para abreviar la notación. Y además, como la integral va a ser con respecto a i, y la i siempre aparece en la expresión i menos mu sub i sobre sigma de i, vamos a hacer el cambio de variables adentro de la integral. Vamos a llamar b a i menos mu sub i sobre sigma de i, y por lo tanto el diferencial de b va a ser 1 sobre sigma i por el diferencial de i. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que haciendo este cambio de variables en la integral, hay un sigma de i que estaba acá adelante en la constante, que desaparece, y esta expresión nos va a quedar u cuadrado más b cuadrado menos 2 ρ por v. Vuelvo a la expresión anterior, lástima que no la copié acá, no, intenté pero no entraba todo, es el u cuadrado, el v cuadrado menos 2 ρ u por v, y hay un sigma de i que está acá en la constante de acá, que desaparece. Bueno, y ahora queremos calcular esta integral respecto de b. Estamos integrando respecto de b, que es el cambio de variables. Para integrar esta respecto de b, nosotros lo que vemos es que hay una b acá y otra b acá. Entonces esto, mirado el exponente de la exponencial, mirado como función de b, es un polinomio de grado 2. Esto es una constante. Entonces lo que nosotros podemos hacer es completar cuadrados para esta expresión. Completamos cuadrados en b. Entonces miremos esta expresión que sería. Esta es b al cuadrado, y lo que vamos a tener acá es el doble producto. ¿Entre quién? Entre b y el cuadrado de esto que está acá. O sea, a esta expresión le está faltando 2 ρ por u al cuadrado, le está sobrando, perdón, el 2 no, el ρ por u al cuadrado. O sea, deberíamos sumarle ρ por u cuadrado y ρ cuadrado u cuadrado, y restarle ρ cuadrado u cuadrado. Si hacemos eso y escribimos esto como, y agrupamos todo lo que nos queda lo siguiente. Nos va a quedar b menos ρ por u al cuadrado, ¿no? El b cuadrado, el doble producto de estos dos está acá, y nos va a quedar el más ρ cuadrado u cuadrado que está metido acá adentro. Entonces nos sobra un menos ρ cuadrado u cuadrado y un más u cuadrado que teníamos acá. Entonces, si completamos esta expresión, lo que nos queda es que tenemos la exponencial de una constante por esto más esto. Ahora, la función exponencial en una suma es el producto de las exponenciales, y el término que involucre a esta cantidad no depende de b y saldría fuera. Ahora, fijémonos qué nos queda. Nos queda la exponencial de menos un medio de 2, 1 menos ρ cuadrado, por u cuadrado, 1 menos ρ cuadrado. Este se cancela con esto, y lo que sale afuera de la integral es lo que salió acá. Es e a la menos un medio de u cuadrado. Esta expresión salió afuera. Y este pedazo de acá nos quedó adentro de la integral porque depende de b. Entonces lo que tenemos por ahora de la marginal es la constante que teníamos originariamente, salvo esta que se canceló al hacer el cambio de variables, e a la menos u cuadrado sobre 2, que es algo que queremos tener porque nosotros queremos probar que la marginal de x es una normal. Esto tiene pinta de una normal. Acá a la izquierda nos dice que hay una dependencia respecto de x, pero recuerden que el vínculo entre u y x es esto, simplemente para escribir menos. Y lo que tenemos que resolver es esta integral de acá. Ahora, a no asustarse, porque esto es un truco que usamos muchas veces en esta materia cuando tenemos que calcular integrales definidas. O sea, con límites conocidos, sobre todo si los límites son de menos a más infinito. Si nosotros miramos con detenimiento a esta integral, vamos a descubrir que a menos de una constante multiplicativa que en principio nos falta y después vamos a tratar de arreglar, esto es la integral de la función de densidad de una normal. Porque la densidad de una normal, con b como variable de integración, la densidad de una normal es
e a la menos 1/2, y acá abajo aparece dividiendo el sigma al cuadrado, y acá aparece b menos el valor de mu al cuadrado. Entonces esta expresión de acá, salvo la constante multiplicativa, va a corresponder a la integral de una densidad normal, donde el mu de esta integral es ρ por u, y el sigma de esta integral, en realidad el sigma al cuadrado, es 1 menos ρ al cuadrado. Ahí los puse, ¿está bien? Entonces copiamos toda esta expresión en la nueva página para llevarla más cómodamente. Copié directamente la última expresión acá. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si acá tuviéramos exactamente la integral de la densidad de esta normal, o de cualquier normal, pero de esta normal en particular, diríamos toda esta integral vale 1. Entonces lo que nos falta hacer es poner acá adelante las constantes adecuadas. Esa podemos agregarlas y sacarlas, o sea, multiplicarlas y dividirlas, o ver si no están acá adelante partes de las constantes que necesitamos. Entonces, les recomiendo que pausen el video acá y que miren en la lista de distribuciones que les sugerí en el video anterior siempre tener a mano por este tiempo, a ver si pueden identificar las constantes que les está faltando. Yo les cuento cuáles son esas constantes. Necesitamos tener el 1 sobre raíz de 2pi, y como acá tenemos 2pi, vamos a partir 1 sobre raíz de 2pi, lo metemos acá y el otro lo dejamos acá. Y además lo que también necesitamos es 1 sobre el valor de sigma. Si sigma al cuadrado es esto, acá necesitamos tener a sigma. O la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, como quieran. Y que justamente está acá, así que la ponemos acá adentro. Entonces, esta expresión que está acá, a ver si la puedo marcar, toda esta de acá, creo que debería poder, capaz, bueno, no la puedo marcar, pero la que pinté, capaz que la logré pintar, no sé, esto que pinté es la integral de la densidad de la normal con parámetros ρ por u y sigma al cuadrado 1 menos ρ cuadrado, y por lo tanto integra 1, así que toda esta expresión la cambiamos por un 1. Y ahora, para que nos quede en términos de x y esta sea una igualdad que podemos entender, hacemos el reemplazo al revés, ¿no? Ponemos x menos mu de x sobre sigma de x en el lugar de u, para obtener que la marginal de x es 1 sobre sigma de x por la raíz de 2pi, por e a la menos 1/2 por x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado de x. Quizás estos paréntesis podríamos haberlos sacado, pero es para enfatizar de dónde salen. Y si lo comparan con la expresión que tiene que tener la función de densidad de una normal, vemos que esta es efectivamente una normal con los parámetros que habíamos anticipado antes. Bueno, entonces obtuvimos, ya probamos que la marginal de x tiene esta expresión. Deberíamos hacer una cuenta análoga para la marginal de y, pero como la expresión originaria, que ahora voy a llevarlos a la expresión de la normal multivariada de nuevo, bivariada de nuevo, es como completamente simétrica en los valores de x y de y, llamando mu x a lo que se llama mu y para y, es inmediato deducir, digamos, que para el caso de la y, la marginal de y también resulta normal con media, con primer parámetro mu y segundo parámetro sigma cuadrado de y. Es bastante interesante esto, que el valor de ρ no entra en el cálculo de las marginales. O sea, las marginales van a ser, las distribuciones de x e y de manera univariada van a ser normales. Y no van a depender de ρ en ningún sentido. Entonces, en los 4 casos en los cuales graficamos las curvas de nivel, por ejemplo, de las normales bivariadas, en ambas dice, pero en los 4 casos, ambas marginales van a ser las normales 0,1, porque esos eran, en los 4 gráficos, mu x y mu y eran iguales a 0, y sigma cuadrado de x, sigma cuadrado de y eran iguales a 1.
Este es otro ejemplo en donde vemos que las marginales tienen la misma distribución, pero la conjunta no tiene la misma. La distribución conjunta del vector aleatorio se modifica, o sea, de las marginales las podemos obtener a partir de la conjunta de forma única, pero dadas las marginales hay muchas conjuntas que nos dan esas variables, esas distribuciones como marginales. De hecho, en el caso de la normal, si uno agarra dos normales, no necesariamente la distribución conjunta es normal bivariada. Muy bien, ¿cómo es el vínculo entonces con la independencia? Digamos, para hacer con la normal bivariada lo mismo que seguir el recorrido que vimos respecto de las variables aleatorias, de los vectores aleatorios absolutamente continuos. Primero hablamos de la densidad conjunta, después hablamos de las marginales, ahora vamos a mirar el tema de la independencia. Si tenemos un vector aleatorio que tiene distribución normal bivariada, ¿qué tiene que pasar con los parámetros? ¿Habrá alguna combinación de parámetros que nos permita deducir que X e Y son independientes? Bueno, van a ser independientes si la conjunta se factoriza, como la densidad de X por la densidad de Y. La conjunta era esta,